Kapustin Yar. El 3 de julio de 1947 un comité soviético de expertos seleccionó a Kapustin Yar, una desolada zona situada a unos 100 kilómetros de Volgogrado, en ese momento Stalingrado, como polígono de pruebas de los cohetes A-4 nazis. Desde esta base militar despegó en 1948 el primer misil balístico soviético, el R-1, que era la copia rusa del V-2 nazi. Kapustin Yar fue el beneficiario del creciente interés por parte de Stalin en la ciencia de los cohetes como medio capaz de ofrecer a la URSS una cierta ventaja estratégica ante los Estados Unidos en la Guerra Fría. Esta es la versión oficial sobre las actividades que se desarrollaban en sus instalaciones. Sin embargo, existe otra versión no oficial que hasta el día de hoy es un misterio. En 1908 un objeto explotó en el cielo sobre el lago Tunguska, arrasando miles de kilómetros cuadrados, en una explosión de una potencia equivalente a varias bombas nucleares como la que los americanos lanzaron en Hiroshima. Según los ufólogos, una de las primeras medidas secretas de Stalin fue la de organizar una expedición a Tunguska con la intención de recabar información que pudiera ser útil para el avance tecnológico del Ejército Rojo. El científico a cargo de la investigación confirmó el suceso ovni en Tunguska. Stalin ordenó a la Fuerza Aérea Soviética derribar cualquier objeto volador que estuviera en espacio aéreo ruso. En otras palabras, quería capturar un ovni. En 1947 un ovni con forma de cilindro es derribado en los alrededores del pueblo de Kapustin Yar. Inmediatamente, Stalin ordena el desalojo del pueblo y la construcción de una base militar en el mismo lugar donde había caído el objeto extraterrestre. Es interesante la forma de pensar de los rusos. En vez de trasladar el ovni a una zona militar secreta cercana para estudiarlo con tranquilidad, al puro estilo Roswell, ordenan construir una zona militar donde cayó el ovni. Curiosamente, a raíz de este suceso, la URSS alcanza su auge tecnológico, se desarrollan los primeros misiles nucleares intercontinentales rusos, empieza a desarrollarse el proyecto espacial ruso, el cual, en pocos años, consigue lanzar al primer hombre al espacio, etc. Tras la construcción de Kapustin Yar, y debido a que la orden de derribar ovnis de Stalin seguía vigente, se desarrollaron batallas aéreas entre cazas rusos y ovnis, que intentaban destruir la base en represalia a la agresión rusa. Las batallas fueron espectaculares, aunque varios cazas rusos fueron derribados, también lo fueron los ovnis. En 1968 la base fue atacada por ovnis que lograron destruir 4 depósitos de misiles, pero no explotaron las cabezas nucleares. Durante un tiempo las batallas y avistamientos cesaron, pero en 1989 un ovni sobrevoló Kapustin Yar, disparando rayos de energía a los hangares y edificios de la base, sin destruir o causar daños. Además que en la base se realizaban estudios a los ovnis derribados o estrellados en territorio ruso y también, supuestamente, se hacían autopsias a los extraterrestres tripulantes de los ovnis. Todo ello supone aún un gran misterio debido al encubrimiento por parte del gobierno ruso sobre todo lo relacionado con Kapustin Yar. Espero les haya gustado este vídeo. Si es así suscríbete, deja tu like y activa la campana para más vídeos de este tipo.